Antes de comenzar te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Heidi, Johanna Spiri, capítulo 13. Hacia las montañas. Muy apesadumbrado, el señor Sesman subió con rapidez y se dirigió a la habitación de la Rottenmeier. Llamó a la puerta con tanto vigor que el ama de llaves despertó bruscamente y no pudo reprimir un grito de alarma. «Vístase inmediatamente y reúnase conmigo en el comedor», le dijo el dueño de la casa. «Debemos hacer los preparativos necesarios para un viaje que no puede demorar». Muy asombrada, la mujer miró el reloj. Este señalaba las 5. Jamás la habían despertado a hora tan temprana y, no obstante sus deseos de cumplir la orden de su empleador con la mayor rapidez posible, la ansiedad de una actitud tan desacostumbrada entorpecía sus dedos, demorándola más de lo necesario para vestirse. El dueño de casa ya había despertado a toda la servidumbre, y los criados, convencidos de que el amo había sido atacado por el fantasma y necesitaba ayuda, acudieron corriendo escaleras abajo, vestidos con lo primero que encontraron a mano. Pero Sesman los aguardaba en el comedor con su compostura y dignidad habituales. Johann recibió órdenes de aparejar los caballos y enganchar el coche. Tinette tuvo que dirigirse a la habitación de Heidi para despertarla y vestirla en forma adecuada para emprender viaje. Y Sebastián partió hacia la casa donde estaba empleada Date, con orden de hacerla comparecer ante el señor Sesman lo más pronto posible. El ama de llaves permaneció inmóvil en medio de la habitación, como si hubiera echado raíces. Esperaba oír un comentario confidencial de los sucesos espeluznantes ocurridos durante esa noche, y en cambio recibió orden de hacer una serie de cosas prosaicas y desagradables. Pero sin darle la mínima explicación, Sesman se marchó del comedor para ir a ver a su hija. Encontró a Clara sentada en el lecho, muy intranquila por los ruidos desacostumbrados. El dueño de casa se acercó una silla a la cama de su hija y, tomando asiento en ella, le contó en qué forma se había resuelto el misterio y por qué era necesario que Heidi regresara de inmediato a su casa. Al principio Clara se mostró inconsolable y suplicó a su padre que encontrara alguna forma de curar a Heidi sin apartarla de su lado. Pero él estaba convencido de que no debía desoír el consejo del médico y no se dejó conmover por las lágrimas de su hija. Pero prometió a Clara que si era fuerte y se resignaba a la separación, la llevaría a Suiza el año siguiente para que visitara a Heidi. Después de esas palabras, Clara se consoló y pidió que empaquetaran los vestidos de Heidi en su propia habitación para poder colocar entre ellos algunos regalos que causarían gran placer a su amiguita. Date ya había llegado a la mansión de los Sesman y aguardaba inquieta la entrevista con el dueño de casa. No había podido imaginar la causa por la que deseaba hablar con ella. No tuvo que esforzarse mucho, ya que el señor Sesman le expuso la situación en pocas palabras y le informó que debía acompañar a la niña de regreso a la casa de su abuelito sin pérdida de tiempo. Esta noticia, que desbarataba todos sus planes, tomó a la muchacha tan de sorpresa que enmudeció durante algunos minutos.
Recordaba perfectamente la furia del anciano cuando le ordenó que jamás volviera a poner los pies en la choza de las montañas, ni que tratara de devolverle la chiquilla una vez que se la hubiera llevado. Por supuesto, la perspectiva de enfrentar la ira del abuelo no le causaba la menor gracia. Pronto recuperó su natural compostura y después de varias frases desilvanadas consiguió manifestar que sus múltiples deberes le impedían complacer el pedido de inmediato. El dueño de casa comprendió que no intentaría siquiera encontrar el tiempo suficiente para realizar el viaje y la despidió sin otra explicación. Entonces llamó a Sebastián y le dijo que él sería el encargado de llevar a Heidi a las montañas, que partirían hacia Basilea ese mismo día para poder llegar a la aldea en los Alpes a la mañana siguiente. Escribiré al abuelo de la niña para explicarle todo, continuó, y solo debes recordar una cosa, Sebastián, que tendrás presente cualesquiera que sean las circunstancias. Esta noche, cuando descansen en el hotel de Basilea, debes cuidar que las puertas y ventanas de la habitación de la niña estén perfectamente cerradas y que no se puedan abrir sino con gran esfuerzo. Te daré mi tarjeta. El propietario me conoce y los atenderá muy bien. Y te repito que cuando la niña ya esté en la cama, debe cerrar por fuera la puerta de su dormitorio. De lo contrario, si vuelve a caminar dormida, puede lastimarse seriamente. ¿Has comprendido? ¿Cómo, señor? ¿Es que el fantasma no era otro que la pequeña mademoiselle? Sí, y Johann y tú sois un par de tontos, replicó Sesman, después de lo cual se sentó en su escritorio para escribir al tío de las montañas. Por cierto, que si ese cobarde de Johann no me hubiera obligado a retroceder, habría descubierto quién era la figura blanca. En realidad estaba profundamente convencido de su coraje, en especial desde que el brillante sol de la mañana entró en la habitación disipando las sombras de los rincones. Heidi, que ya estaba bañada y lucía su atavío dominguero, aguardaba pacientemente sin preguntar lo que iban a hacer con ella, ya que Tinet, demasiado orgullosa para dirigirle la palabra, la había vestido sin darle ninguna clase de explicaciones. Cuando Sesman concluyó la carta, la mandó llamar. «Bien, hija», le dijo con voz alegre, «¿no me dices nada ahora?» Heidi se limitó a mirarlo con ojos interrogantes. «¿Qué? ¿No sabes lo que va a pasar?», rió él. «Por fin regresas a tu casa. Ahora mismo». «¿A casa?», repitió Heidi. Su rostro palideció de alegría y no pudo pronunciar otra palabra. «¿No lo quieres saber todo?», le preguntó sonriendo. El color volvió a las mejillas de Heidi y la niña dejó escapar un tímido sí. «Bien, pero primero debes tomar un buen desayuno. Siéntate», le dijo Sesman. «Cuando el coche esté en la puerta, subes en él y te marchas». Pero, aunque trató de obedecer, Heidi no podía probar bocado. Apenas se atrevía a creer que todas esas cosas maravillosas realmente sucedían y que no iba a despertar de pronto para encontrarse en camisón delante de la puerta abierta. Sesman comprendió perfectamente su excitación nerviosa. No la obligó a comer, pero recomendó a la Rottenmeier que entregara a Sebastián abundantes provisiones para el viaje. Luego, dirigiéndose a Heidi, le pidió que fuera a ver a Clara, que la estaba esperando. Eso era justamente lo que Heidi deseaba, y sin hacerse repetir la orden, partió rápida como una flecha hacia su habitación. «Ven, Heidi, pronto», pidió Clara desde el lecho.
Mira lo que he puesto en tu equipaje y dime si te gusta. Y con ojos brillantes de entusiasmo comenzó a enumerar una serie de artículos: vestidos, pañuelos, ropa interior, agujas e hilos para coser, todos tan bonitos y en tal cantidad como Heidi jamás hubiera soñado poseer en toda su vida. Y mira esto también, Heidi, dijo Clara con expresión triunfante, mostrando el interior de una canasta preciosa. Mira adentro. Heidi dio un salto de alegría, pues en el fondo de la misma había una docena de panecillos frescos y crujientes. Las dos niñas habían olvidado cuán cerca estaba el momento de la partida de Heidi, y por eso, cuando oyeron la voz del señor Sesman, que llamaba desde abajo, no tuvieron tiempo de entristecerse. Heidi corrió a su habitación. Tenía que buscar su libro de cuentos y la vieja pañoleta de lana roja que la Rottenmeier había considerado indigna de ser empaquetada con las demás ropas. Y por supuesto, el pañuelo donde había envuelto su querido sombrero de paja. Guardó todos estos tesoros en su pañoleta, luego los colocó en la canasta donde apenas se veían y poniéndose un bonito sombrero nuevo salió de la habitación. Solo quedó tiempo para dar un beso rápido a Clara, pues ya el señor Sesemann aguardaba junto al coche. La señorita Rottenmeier, por su parte, estaba al pie de la escalera, lista para una despedida ceremoniosa, pero cuando sus ojos se posaron en el bulto rojo de la canasta, se apresuró a confiscarlo y volcó su contenido sobre el piso. No puedes irte de la casa llevando estas cosas, Adelaide, le dijo. Por otra parte, no vas a necesitarlas. Ahora adiós. La pobre Heidi no se atrevió a oponerse, pero miró al dueño de casa con tanta desesperación reflejada en sus ojos oscuros, de los que ya brotaban las lágrimas, que el bondadoso caballero adivinó de inmediato que la había privado de algo muy querido. No, señorita, dijo en tono firme. Deje que se lleve lo que quiera, y aunque deseara marcharse con una cantidad de gatitos o tortugas, no se lo prohibiría. Con el rostro radiante, Heidi recuperó su tesoro y tomando la mano que le ofrecía el señor Sesman, se acomodó en el coche. Él le estrechó la mano con ternura y le deseó feliz viaje, pidiéndole que no se olvidara de Clara ni de él. Heidi, que respondió con todo el afecto de su espíritu generoso, le dio las gracias por todo cuanto había hecho por ella. Y diga al doctor que también le doy 1000 gracias por atenderme, concluyó tímidamente, puesto que acababa de recordar que el médico le había dicho que al día siguiente todo estaría bien, y comprendía que era a él a quien debía gran parte de su felicidad. Sebastián también trepó al coche, llevando una gran canasta con provisiones. Sesman estrechó una vez más la mano de la niña, deseándole un buen viaje. Luego el coche se puso en marcha. En el tren que la conducía a Basilea, Heidi permaneció muy quieta, con su preciosa canasta sobre la falda. Jamás le quitaba las manos de encima y de vez en cuando miraba su interior para asegurarse de que los panecillos para la abuela eran una realidad y no el producto de un sueño. ¿Sería posible que marchara realmente para reunirse con su abuelito en las montañas? ¿No se trataría de otro sueño? El tío de las montañas, la abuela, Peter, la choza de los Alpes. Una tras otra desfilaron ante sus ojos todas las escenas queridas. Iba a ver de nuevo a todos los que quería, pero ¿estaría todo tal como lo había dejado? Sebastián, dijo de pronto sin poder reprimir por más tiempo su angustia. ¿Estás seguro de que la abuelita no está muerta? Por supuesto que estoy seguro, fue la respuesta.
¿De dónde sacó tal idea? No está muerta. Sebastián estaba medio dormido y poco después Heidi también se adormeció. Sus párpados se cerraron y poco después dormía profundamente. No se despertó hasta que Sebastián la sacudió con suavidad para anunciarle que el tren acababa de llegar a Basilea. A la mañana siguiente emprendieron la segunda etapa del viaje y después de varias horas llegaron a Maienfeld. Allí Heidi, loca de alegría, saltó del tren seguida de Sebastián, quien depositó las valijas sobre el andén, mirando a su alrededor con expresión desconcertada. El tren no tardó en partir, serpenteando a través del valle. El mayordomo contemplaba sin entusiasmo la perspectiva de escalar las montañas. Por cierto que hubiera preferido otra manera de pasar esas cortas vacaciones. Mientras buscaba a alguien que pudiera indicarle el camino a la aldea, descubrió un individuo corpulento que cargaba 2 bolsas en un carro pequeño, no lejos de la estación. Se aproximó a él y le preguntó cuál era el camino más corto para la aldea y cómo haría para escalar las montañas con el equipaje. Después de discutir unos momentos, Sebastián adoptó una resolución que, si bien no seguía las instrucciones de su amo al pie de la letra, pareció muy conveniente al mayordomo. El hombre corpulento, que por su parte se dirigía a la aldea, aceptó llevar hasta el pueblo en su carro a la niñita y el baúl. Desde allí alguien la acompañaría a las montañas al día siguiente. «Puedo ir sola, conozco muy bien el camino», dijo Heidi. Sebastián estaba encantado de haber escapado con tanta facilidad de una caminata larga y fatigosa, y, llevando aparte a la niña, le entregó la carta del señor Sesman, y que éste le había encomendado para que la depositara en las manos del abuelo de la niña. Luego, con aire misterioso y grandes precauciones, le dio un grueso fajo de billetes que, según manifestó, eran un regalo del amo. Le recomendó que lo guardara en el fondo de la canasta, mientras dirigía una mirada desconfiada al dueño del carro. Por fin repitió que no debía perder el dinero porque entonces su amo se mostraría muy enojado. «No lo perderé», dijo Heidi, y lo guardó en el fondo de la canasta, debajo de los panecillos. Luego Sebastián ayudó al labriego a cargar el baúl en el carro. Alzó a la niña, a la que sentó en el pescante, junto al conductor, y estrechó su mano con cariño espontáneo, recordándole sus recomendaciones con gestos y miradas a la canasta. Cuando el carro se perdía en dirección a las montañas, Sebastián se sentó en un banco, muy satisfecho y dispuesto a esperar de la manera más agradable posible el tren de regreso a Basilea. El dueño del carro era un panadero que tenía su negocio en la aldea y allí llevaba las bolsas de harina. Jamás había visto a Heidi, pero como todos los demás aldeanos, sabía de la existencia de la chiquilla por referencias y había conocido a sus padres. Concluyó que la niña que le habían confiado no era otra que la tan mentada Heidi, y ardía de curiosidad por saber las causas de su regreso de Frankfurt. Por lo tanto, a medida que avanzaban hacia el pueblo, comenzó a hacerle preguntas. «Eres la niña que vivía con el tío de las montañas, ¿verdad?» «Sí», contestó Heidi. «¿Te trataron mal en Frankfurt y por eso regresas?» «No, no pudieron tratarme mejor». «¿Y entonces por qué no te quedaste allá?» «Porque el señor Sesman me dio permiso para regresar». «Te dio permiso, pero si te trataban tan bien, ¿por qué no te quedaste con ellos?» «Porque prefiero más vivir con mi abuelo que en ningún otro lugar del mundo». «Ajá,
Puede ser que después de un tiempo pienses de otra manera. Es extraño, quizá ella lo conozca mejor que nosotros. Después comenzó a silbar y ya no habló más. Heidi pudo así disfrutar en paz de la alegría que experimentaba ante la vista del paisaje familiar. Reconocía cada árbol, cada planta que pasaban. Las montañas distantes parecían contemplarla como dándole la bienvenida, y apenas podía contener sus deseos de saltar del carro y correr hacia ellas. Pero aunque temblaba de impaciencia y emoción, no perdió la compostura. Permaneció rígida en su puesto sin soltar la canasta. El reloj de la torre de la iglesia daba las 5 de la tarde cuando llegaron al pueblo. De pronto, como surgidos por arte de magia, algunas mujeres y varios niños rodearon el carro de tal modo que Heidi se vio envuelta por un grupo de rostros curiosos. El panadero la alzó en sus brazos fuertes y la depositó en el suelo. Heidi le dio las gracias y tras decir que su abuelo pasaría a recoger el baúl al día siguiente, trató de marcharse enseguida, pero no pudo hacerlo, pues fue rodeada por los curiosos que comenzaron a hacerle 1000 preguntas diferentes y a hilvanar los más diversos comentarios entre sí. Heidi trató de desasirse, con tal ansiedad pintada en el rostro que algunos retrocedieron, dejándola pasar. La chiquilla está asustada, comentó una de las aldeanas, mientras seguía con la vista la figurita de la niña que corría por el sendero de las montañas. Y con razón. Luego todos comenzaron a comentar que durante el último año el tío de las montañas se había mostrado más insociable que nunca, que no pronunciaba una sola palabra, sino que se limitaba a mirar a los que encontraba en su camino tan furiosamente como si le hubieran inferido alguna ofensa. Si la niña sabía lo que le convenía, agregaron, sacudiendo la cabeza con escepticismo, se marcharía a cualquier lado antes que regresar junto a ese viejo dragón que vivía en las montañas. Entonces intervino el panadero. Él sabía una cosa o dos que los demás desconocían. Con aire misterioso describió la forma en que la chiquilla había llegado hasta Maienfeld, con un caballero que se despidió de ella muy amistosamente y que le pagó para que la trajera en su carro hasta la aldea sin regatear el precio pedido y hasta le dio una cantidad extra por su amabilidad. Todo esto indicaba que la niña había estado muy bien cuidada en Frankfurt y que la familia que la alojó en aquella ciudad sentía verdadero afecto por la chiquilla. Pero, concluyó, según manifestaciones de Heidi, prefería vivir con su abuelo antes que con nadie. Esta información despertó gran interés y asombro, y la noticia cundió por el pueblo con tanta rapidez que al anochecer todos los habitantes de la aldea comentaban la novedad de 1000 maneras diferentes, aunque todos coincidían en su sorpresa ante la actitud de la niña que regresaba junto a su abuelo por su propia voluntad. Heidi corría con toda la rapidez de que era capaz por el sendero que llevaba a las montañas. De vez en cuando debía detenerse para recuperar el aliento, especialmente donde la senda se hacía más empinada, y porque llevaba una canasta bastante pesada en los brazos, pero un pensamiento fijo le daba nuevas fuerzas para seguir su camino. ¿Encontraría a la abuelita sentada en su sitio habitual frente a la rueca, tal como la había dejado? ¿No habría muerto durante su ausencia? Cuando por fin llegó a la choza del pastorcito, al abrigo del viento de las montañas, su corazón latía con tanta furia y su mano temblaba de tal manera
que apenas pudo abrir la puerta. Un segundo más tarde se encontraba en la semipenumbra de la cocina, tratando de ver en la oscuridad, demasiado fatigada para poder pronunciar palabra. Ah, Dios misericordioso, se lamentó una voz baja y melancólica que partía del rincón más oscuro junto a la chimenea. Así se acercaba Heidi corriendo hasta aquí. Si solo pudiera oírla otra vez antes de morir. Soy yo, Heidi. Soy Heidi, abuelita, soy yo. Y corrió a refugiarse en el regazo de la anciana, aferrándose a ella con ansias, mientras la pobre ciega, sin poder creerlo, no acababa de sobreponerse a la sensación abrumadora e inesperada de alegría que la embargaba. Por fin se atrevió a pasar una mano temblorosa por sobre la cabeza de la chiquilla. Sí, es su cabello, su voz. Heidi, ¿eres tú realmente? Sí, abuelita, he regresado y ya nunca volveré a marcharme. Y mire, abuelita, mire lo que le he traído para que no tenga que comer pan negro y duro durante muchos días. Y hundiendo las manos en la canasta comenzó a sacar los panecillos blancos y tiernos y a depositarlos en la falda de la anciana hasta que ésta creyó que serían interminables. Niña, qué bendición es esta que me has traído, pero el mejor regalo es el de tu presencia, hijita. Háblame para que pueda oír tu voz otra vez. Heidi comenzó a contarle los temores que la habían atormentado durante muchos días, el miedo de que la abuelita hubiera muerto durante su ausencia y de que jamás pudiera verla de nuevo. Mientras conversaban, entró en la cabaña Brígida, que al ver a la niña quedó muda de asombro. Por fin reaccionó y pudo exclamar: «Heidi, ¿cómo es posible?». La pequeña se puso de pie y le dio la mano. «Si viera qué vestido más hermoso tiene puesto, abuela», comentó Brígida. «Apenas puedo reconocerla. ¿Es tuyo también ese sombrero tan bonito con una pluma? Déjame ver cómo te queda puesto». No lo quiero», se apresuró a responder Heidi. «Si le gusta puede quedarse con él porque yo no lo quiero. Todavía tengo el de paja». A medida que hablaba deshizo el nudo que aseguraba los extremos de la pañoleta y se apoderó del viejo sombrero de paja. Después de todas las peripecias sufridas se lo veía más abollado que nunca, pero a Heidi no pareció importarle. Todo lo que recordaba era que cuando la tía Date la había ido a buscar para llevársela lejos, el abuelo le había gritado que no se la trajera de vuelta luciendo un sombrero con pluma como el de ella. Por esta razón lo había guardado celosamente. Brígida le dio las gracias efusivamente, pues se trataba de un sombrero muy bonito, pero trató de devolverlo diciéndole que si no le quería para su uso personal, podía vendérselo a la hija del maestro de la aldea, que le pagaría una buena cantidad por él. Pero Heidi se mantuvo firme en su decisión y para poner punto final a la discusión escondió el sombrero detrás de la silla que ocupaba la abuela. «Ahora debo marcharme para ver al abuelo, pero mañana vendré otra vez». Se quitó el bonito vestido y se cubrió con la pañoleta. «¿Por qué haces eso?», preguntó Brígida asombrada. «Porque prefiero presentarme así ante el abuelo. De lo contrario podría no reconocerme. Usted misma me dijo que al principio no me había conocido». «Podías habértelo dejado puesto», aseguró Brígida, mientras la acompañaba hasta la puerta. «Él te reconocería de cualquier manera. Pero es mejor que tengas cuidado. Peter dice que el tío de las montañas está cada día más triste y que jamás pronuncia una palabra». Heidi se limitó a responder: «Buenas noches». Con su canasta colgada al brazo, reanudó la marcha hacia las montañas.
El sol comenzaba a hundirse detrás de los inmensos campos de nieve, y toda la escena mostraba su máximo esplendor. Las cimas donde el águila construyó su nido parecían llamas al recortarse contra el cielo. Las nubes viajeras se teñían de un suave tono rosa y las laderas cubiertas de pastos presentaban largas estrías de color dorado. Mucho más allá del valle se dibujaban ya las suaves sombras grises del anochecer. Heidi detuvo su marcha. Ni siquiera en sueños se le había revelado en todo su esplendor la notable y majestuosa belleza de las montañas. En ese momento las contemplaba fascinada y tan conmovida que lágrimas de felicidad corrieron por sus mejillas. Luego, uniendo las manos, alzó su rostro hacia el cielo tranquilo y dio gracias a Dios por haberla devuelto a su casa. Por fin se alzó la choza frente a ella, con los viejos pinos que la rodeaban cual centinelas fieles. Sus ramas se balanceaban suavemente al ser acariciadas por la brisa. Y allí, sentado en su banco de costumbre, como lo vio la primera vez, se encontraba la figura solitaria del tío de las montañas. Antes de que éste se diera cuenta de su proximidad, Heidi se abalanzó corriendo y tirando la canasta al suelo, rodeó el cuello del anciano mientras gritaba una y otra vez: «Abuelo, abuelo». El anciano no habló. Por primera vez en muchos años se humedecieron sus ojos y se pasó la mano por ellos para secarlos. Luego, con mucha suavidad, sentó a Heidi en su falda. «De modo que has regresado, Heidi. No se te ve muy bien. ¿Te despidieron?» «Oh, no, abuelo, no debes pensar eso. Todos fueron muy amables conmigo, especialmente Clara, la abuelita, y el señor Sesman. Pero, sabe, yo deseaba tanto regresar que a veces no podía soportar mi dolor, y a menudo pensaba escaparme de allí. Pero eso hubiera sido una gran ingratitud». Al fin una mañana me despertó el señor Sesman muy temprano, aunque sé muy bien que el que me ayudó fue el bueno del médico, pero quizá expliquen todo eso en la carta. Heidi recogió la canasta y, sacando del interior la misiva del señor Sesman, junto con el fajo de dinero, lo depositó en la falda del anciano. «El dinero es tuyo», le dijo el tío de las montañas, colocándolo sobre el banco. Luego abrió el sobre y, tras leer la carta muy cuidadosamente, la guardó en su bolsillo sin pronunciar palabra. «¿Crees que ahora podrías tomar un vaso de leche conmigo?», preguntó. Luego se puso de pie y, alargando el dinero a la niña, agregó: «Es una cantidad suficiente como para comprarte una cama y muchos vestidos». «No los necesito, abuelo. Ya tengo una cama y Clara me ha regalado tantos vestidos que jamás necesitaré comprar otros». «De todas maneras, guárdalo», repitió el tío de las montañas. «Ponlo en el armario. Puede que algún día lo necesites». Heidi obedeció. Luego tomó la mano que le ofrecía su abuelo y juntos penetraron en la choza. Embargada de alegría, la niña corría de un lado para otro, como si no se cansara de admirar los rústicos muebles que llenaban la vivienda. Pero cuando trepó por las escaleras hacia su antiguo dormitorio, exclamó desilusionada: «Abuelo, mi cama ha desaparecido». «Ya la pondremos allí. Ahora baja y bebe tu leche». Había llenado la taza hasta el borde, y cuando Heidi la terminó, volvió a servirle. La chiquilla dio buena cuenta de ella, exclamando entre sorbo y sorbo: «No hay en todo el mundo leche mejor que la nuestra, abuelo». De pronto se oyó el silbido familiar de Peter, y rápida como el rayo, Heidi se abalanzó hacia la puerta para salir al encuentro del rebaño de cabras que bajaban brincando de los campos de pastoreo, guiadas por el muchacho.
Buenas tardes, Peter. Pequeño cisne, osito, ¿no me han olvidado? Peter se detuvo, mirándola con ojos muy abiertos, pero las cabras reconocieron de inmediato a su antigua compañera de juegos y se arremolinaron a su alrededor, balando alegremente. El incorregible jilguero, en su apuro por acercarse a la niña, saltó limpiamente por sobre otras 2 cabras. El tímido saltañeve empujó fuera de su camino al fiero Torque, que, asombrado ante tamaña audacia, quedó inmóvil como de piedra, y solo atinó a levantar con orgullo la cabeza para demostrar a Heidi que él también se encontraba allí. Luego de acariciar alternadamente a todos sus amigos, Heidi consiguió llegar al lado de Peter, que con la boca abierta no había atinado a decir palabra. ¿No vas a darme las buenas tardes, Peter? ¿Has regresado?, consiguió preguntar el niño por fin. Después de estrecharle la mano, le formuló la misma pregunta invariable de todas las tardes. ¿Vienes mañana con nosotros? Mañana no, pero sí pasado. Mañana debo visitar a la abuela. Me alegro mucho de que hayas regresado, dijo Peter, y su rostro siempre reflejó satisfacción. Le resultó difícil conseguir que las cabras se separaran de Heidi, y no pudo reanudar la marcha hacia el valle hasta que la niña, después de separar de la manada a Pequeño Cisne y Osito, se escondió detrás de la choza. Cuando Heidi volvió a entrar en la cabaña, descubrió que su abuelo le había confeccionado una cama nueva con heno fresco y perfumado, sobre la que extendió un trozo de género de lino. Durante la noche el anciano abandonó varias veces su lecho y trepó por las escaleras para asegurarse que la niña descansaba y que la luz de la luna no la molestaba al iluminar su rostro. Heidi durmió profundamente durante toda la noche. Su descanso fue el más dulce y profundo de los últimos meses, ya que la nostalgia terrible que pesaba sobre su corazón había desaparecido. Había contemplado una vez más las montañas bañadas por el sol poniente, había escuchado el susurro del viento en los pinos y había regresado por fin a la choza de su abuelo.